hoy hay un mensaje muy bonito y el título de este mensaje es la importancia de escuchar la voz de Dios. Es muy importante escuchar la voz de Dios y ya van a saber por qué es importante. Yo te invito a que vayamos a Génesis 21 de una. Vámonos de una, Génesis 21, versículo 9 al 12. Y dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, nosotros estamos viendo aquí una historia que es bastante triste, ¿verdad? Sobre todo por Abraham. En esta historia vemos cuatro personajes que son importantes. Está Sara, está Abraham, está Ismael y está Isaac. Pues para los que no tienen idea más o menos del contexto de esta historia, Ismael era el primer hijo que tuvo Abraham, era su primogénito, pero no venía de su esposa, sino que él era el hijo de la esclava. Entonces, llegó un momento en que Ismael empezó a burlarse del segundo hijo de Abraham que nació, que es Isaac, que sí era el hijo de la esposa, por el cual venía la línea de la descendencia divina. Y resulta que a Sara no le gustó, ¿sí? A Sara no le gustó esto y le dice a Abraham, necesito que esta mujer salga de acá y que salga el muchacho con ella, porque este joven no puede heredar con mi hijo. Eso dice la escritura que le pesó mucho a Abraham en su corazón. Pero cuando él ve que Sara le dice esto y cuando él escucha la voz de Dios y Dios le dice, mira, no te pese tu corazón, sí, es triste lo que está pasando, pero obedece a Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Muchas veces en la vida nosotros nos va a tocar pasar por situaciones difíciles que de no obedecerlas se podría poner peor la situación. Como vemos, Abraham estaba triste por esta situación, pero la voluntad del padre era que Ismael no viviera allí con Isaac. Sabemos que Ismael es tipo de la carne. Isaac es el tipo del espíritu. Si la carne hubiese convivido con el espíritu, seguramente la carne iba a matar al espíritu, porque eso es lo que sucede siempre. Si Ismael hubiese persistido viviendo ahí al lado de Isaac, lo más seguro es que él hubiese matado por envidia, por celos, por lo que sea, hubiese matado a Isaac, y sabemos que la herencia divina viene a través de Isaac. Entonces, Dios, como si ve el futuro, le dice, mira, no te pese tu corazón, es necesario que suceda esta separación. Entonces, como te decía, hay momentos en los que la voz de Dios va a ser difícil obedecer, va a doler, pero es necesario hacerlo porque Dios sabe de qué nos está previniendo. Ahora, Abraham estaba sufriendo, claro que sí, era su hijo, pero este sufrimiento también era consecuencia de él haber tomado una decisión que Dios no le había mandado. Todos sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham en donde le dijo, todas las naciones del mundo van a ser bendecidas por ti. Tu descendencia será tan grande, tan numerosa como las estrellas de los cielos y tan numerosa como la arena del mar. Y Abraham pues se veía, la edad no le favorecía, la esterilidad de su esposa no le favorecía. Y ellos trataron de ayudar a Dios. Ellos dijeron, bueno, esta esclava, sabemos que los esclavos no tenían derechos como seres humanos.
antiguamente hablando, sino que ellos le pertenecían, eran como un objeto, le pertenecían a sus amos y todo lo que era de ese esclavo también era del amo. Entonces lo que dijo Sara fue, mira, yo te entrego mi esclava, tú tienes relaciones con ella, y la descendencia que tengas con esta mujer van a ser mis hijos. Esa fue la solución que Sara dio y Abraham escuchó la voz de Sara, no la voz de Dios. Y quisieron ayudarle a Dios. ¿Y qué pasó? Cuando esto sucedió, la esclava empezó a mirar con desprecio a su señora. Empezó a despreciarla y esto era consecuencia de haber escuchado la voz del hombre. Entonces, miren, a veces situaciones difíciles por las que uno está pasando no necesariamente es culpa de Dios, porque nosotros cuando estamos en esas circunstancias, entonces decimos, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque somos expertos en culpar a Dios o en culpar a Satanás, pero nosotros nunca nos revisamos para ver qué fue lo que hicimos mal. Entonces, esto que estaba viviendo Abraham era consecuencia de una mala decisión que él tomó. Escuchó la voz de su esposa y ahí está, ¿verdad? Llegó un niño a este mundo por el cual no venía la descendencia divina. Y como Dios le había dado una palabra a Abraham de que lo iba a bendecir grandemente, aún ese niño tenía derecho a ser bendecido porque era descendiente de Abraham. Hoy sabemos que todos los árabes salen de Ismael y que el pueblo de Israel sale de Isaac. Y sabemos que la descendencia divina viene a través de Isaac y no a través de los árabes. De Isaac nació nuestro amado Señor Jesús. Entonces, miren todo lo que se pudo prevenir. Hoy en día estos países son rivales en todo, pelean la tierra porque todos tienen la herencia de un padre, ¿sí? Que se equivocó y que las consecuencias las estamos viendo hoy día. Entonces, que eso nos quede a nosotros. Si Dios tiene para ti una palabra que te ha dado, una profecía que te ha dado y que todavía no ha tenido cumplimiento en tu vida, espera, sé paciente y no quieras ayudarle a Dios, porque en esas ayudas lo que hacemos es que nos las embarramos. Entonces, Dios lo que quiere que nosotros aprendamos en este día es a escuchar su voz. Eso es muy importante, sobre todo para este tiempo. El domingo antes pasado tuve la oportunidad de traer un mensaje y yo decía que venían tiempos difíciles, ¿sí? Y que lo único que nos iba a mantener en pie, firmes en esa realidad que se avecina, es que nosotros tuviéramos fe, la confianza y la esperanza puesta en nuestro Dios. Pero analizando, si nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, ¿cómo vamos a tener fe? Sabemos que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, eso llegaba a mi corazón y Dios colocaba esta enseñanza en mi vida. Es como la continuación de la otra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a tener la esperanza puesta en Dios si ni siquiera sabemos escuchar la voz de Dios? Eso quiere Dios que nosotros aprendamos, porque hay muchas personas que están allá detrás de cámara que no saben cómo es la voz de Dios. Quizás se imaginan que es algo estrondoso, están esperando algo sobrenatural y sí puede suceder de esa manera. Pero Dios también habla en lo sencillo y es lo que Dios quiere que aprendamos en esta tarde. Bueno, Dios habla de diferentes formas, ¿sí? Aquí les voy a hablar de 3 formas básicas a través de las cuales Dios habla a nuestras vidas. Y una de esas formas que Dios habla es a través de la palabra escrita. Miren, la palabra escrita del Señor es la base. Es donde nosotros nos paramos, es la columna de nuestra fe. La palabra escrita de Dios. Cuando nosotros escuchamos las otras voces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de otra manera que no sea la palabra escrita, tenemos que traerla y confirmarla en la palabra escrita, porque la palabra escrita es el eje. La palabra escrita es la vida misma de Jesús. Entonces, todo lo que no se alinee a ella misma, podemos
decir que no es la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios tiene que concordar con su palabra escrita. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra escrita? Porque ella tiene un poder sobrenatural en nuestras vidas que hoy lo vamos a aprender. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú tienes idea de lo que estamos diciendo en este momento? La palabra de Dios es un instrumento, ¿sí? Es una espada. Dice que penetra nuestra alma y nuestro espíritu, pero hay algo importante que hace en nuestro cuerpo. Dice que penetra a nuestras coyunturas y a nuestros tuétanos. ¿Sabes dónde están los tuétanos? En la parte interna de los huesos, lo que llamamos la médula ósea. Y en la médula ósea se forman las células sanguíneas, las células de la defensa. Y sabemos que la célula de la sangre es lo que trae vida a nuestro ser, a nuestro cuerpo completamente. ¿Qué quiere decir Dios a través de este versículo bíblico? Que la palabra de Dios no solamente transforma tu alma, tu espíritu, sino que va hasta tu cuerpo, llega a lo más profundo de tus células, de tu cuerpo, llega al génesis, ¿sí? De tu cuerpo y transforma tu ADN. Eso es lo que hace la palabra de Dios, es viva y eficaz. La palabra de Dios trae transformación en todos los sentidos, en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, es impactado a través de la palabra escrita de Dios. Además, que esta palabra es importante para poder caminar. ¿Por qué? Dice la Escritura que la palabra de Dios nos limpia de todo pecado. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra. Yo puedo cambiar la palabra joven por adulto mayor, por anciano, por niño. ¿Con qué guardará el adulto mayor su camino? Guardando la palabra. ¿Con qué limpiará el niño su camino? Con guardar su palabra. No es exclusividad del joven, es para todos. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace? Penetra, transforma, pero nos lava del pecado, nos limpia, la palabra escrita de Dios. Algo que hace la palabra de Dios escrita es que no nos permite pecar. Dice la Escritura ahí mismo en el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca, Dios. En mi corazón he guardado los dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Cuando nosotros sabemos, cuando nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios y sabemos todas las leyes, lo que Dios está demandando de nosotros en esta escritura, entonces cuando vienen a tentarte con cualquier cosa, qué sé yo, no sé, roba o adultera, tú dices enseguida, no. La palabra de Dios dice que no debo adulterar, la palabra de Dios dice que no debo robar y eso te mantiene para no pecar. Entonces es muy importante tener el conocimiento de la palabra de Dios. Si no tenemos el conocimiento de esta palabra, muy fácilmente podemos caer. De verdad que es importante tener este conocimiento. Una tercera razón, ¿sí? Por la cual la palabra escrita es tan importante, es que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así lo dice el Salmo 119:105. Entonces dice la Escritura en Isaías 62 que tinieblas cubrirán la tierra y nuestras naciones, vamos a leerlo bien, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista la gloria de Dios. ¿Sí? Mucha oscuridad y muchas tinieblas van a estar en nuestra nación, en el mundo entero, pero sobre nosotros estará la palabra de Dios alumbrándonos, diciéndonos cómo debemos comportarnos. Cuando la Biblia habla de oscuridad estará en la tierra, no es que van a venir unas
unas tinieblas densas que no vamos a poder ver, sino que habla del pecado, habla de que el pecado va a abundar, sobreabundar en nuestra nación, en el mundo entero, y esto va a traer tinieblas a la tierra. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Como lámpara. Y es que cuando el mundo te dice, mira, esto se hace así, tú vas a la Biblia y tú dices, la palabra dice que no se hace así, y ya la misma palabra te está alumbrando el camino por donde debes ir. Entonces, mira la importancia de tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón. Además, un cuarto punto de por qué la palabra escrita es tan importante de conocerla, porque ella es medicina para nuestros cuerpos, lo que decíamos ahorita. En Proverbios 20:22, lo voy a parafrasear, Dios le dice, hijo mío, está atento a mis palabras, ¿sí? Inclina mi oído a mis palabras, atesóralas en el corazón, porque son vida a los que la buscan y medicina para todo tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, la degustamos y la vivimos y la proclamamos en nuestras vidas, ella empieza a ser medicina, empieza a traer transformación en nuestra alma, en nuestro espíritu y sanidad total en nuestro cuerpo. Entonces, miren la importancia de la palabra escrita. De verdad que es muy importante. Otro punto, miren, esta es la segunda manera como Dios nos habla. Ya les dije, primero nos hablaba a través de la palabra escrita, ¿verdad? Que ya le dije todos los beneficios de la palabra escrita. Y ahora, ¿cómo habla Dios? ¿De qué otra manera habla Dios? A través de su Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios tiene muchas funciones en medio de nosotros, ¿sí? Convencernos de pecado, guiarnos, transformarnos, pero Él quiere guiarnos. Dice la Escritura en Juan 16 que Él quiere guiarnos a toda verdad. Dice en Juan 14 que Él nos revelará las cosas que han de venir y que Él nos recordará lo que Jesús quiso decir a cada uno de estos discípulos. Entonces, mira la importancia de escuchar y de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. En la Escritura, nosotros, en la palabra escrita de Dios, encontramos todos los temas habidos y por haber que nos van a ayudar a la edificación de nuestras vidas. Pero hay temas que no están en la Escritura y que necesitamos del Espíritu Santo para poder tomar la decisión correcta, ¿sí? Entonces, digamos que en la Escritura no vamos a encontrar con quién me voy a casar. Ahí no está escrita, pero el Espíritu Santo sí te puede decir quién va a ser tu esposo, quién va a ser tu esposa. También podemos preguntarle al Espíritu Santo, Señor, qué regalo darle a tal persona que está cumpliendo años. Y Dios te va a revelar. Aún en las cosas más pequeñas, nosotros debemos de empezar a escuchar la voz de Dios, porque eso nos va a salvar. Eso nos va a ayudar siempre a estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué carrera estudio? Es otra pregunta que nosotros como los seres humanos nos hacemos, que no están escritas en la Biblia, pero que nosotros tenemos que conocer para no vivir frustrados después. ¿O qué decisión tomo? Si me proponen algún negocio, Señor, ¿será que es correcto que lo haga o no lo haga? Escuchar la voz de Dios es necesario, es importante. Si no conocemos la voz del Espíritu Santo, nosotros podemos ser engañados. ¿Engañados por qué? Engañados por Satanás, porque sabemos que Satanás también tiene voz, que nos habla a nuestra conciencia también, pero también está la voz del mundo y está nuestra propia voz. Entonces es necesario silenciar cada una de estas voces para poder escuchar la voz correcta, que es la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar la voz del Espíritu Santo de la voz de Satanás o de la voz del mundo o de la voz propia, de la voz de nosotros? Es importante saberlo. Sobre todo tú, si estás allí por primera vez, es
muy importante saber reconocer cuál es la voz de Dios. Dios nos puede hablar a nosotros de muchas maneras, ¿sí? Nos va a hablar a través de sueños, nos va a hablar a través de visiones, nos va a hablar a través de voz, a través de una voz audible, ¿sí? Que Dios te habla aquí y puedes escucharlo como si una persona te estuviera hablando. Eso puede suceder, claro que sí. Pero la mayoría de las veces Dios te habla allá adentro, en tu ser, en tu mente, en tu conciencia, en tu alma. Por eso es que es necesario callar las otras voces para poder escuchar muy bien la voz del Espíritu Santo. Entonces vamos a saber la diferencia entre la voz del Espíritu Santo y la voz de Satanás. Entonces, la voz de Satanás miente. La voz de Satanás siempre va contraria a lo que la palabra de Dios dice. Pero lo más importante que nosotros debemos saber es que la voz de Satanás exhorta, pero trae condenación. ¿Cómo así? Ahora te lo voy a explicar. Vamos a ver la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo te exhorta, te edifica, pero trae consuelo. La voz de Satanás te exhorta, no te edifica, sino que te juzga y trae condenación. Esa es la gran diferencia. Entonces te voy a poner un ejemplo para que cuando estés en esa situación tú puedas discernir esta es la voz de Dios o esta es la voz de Satanás. Entonces, digamos que cometiste un pecado, Dios te va a decir, eso que hiciste está mal. ¿Sí? Y tú dices, te duele tu corazón, Señor, perdóname, sé que no estaba bien que lo hiciera, me arrepiento, Señor. Y viene inmediatamente la consolación de parte de Dios y Dios te dice qué debes hacer para ser restaurada. Arrepiéntete, pide perdón, humíllate, pide perdón a las demás personas. Eso es consolar. Dios te da la alternativa de salir de ese lugar. Pero la voz contraria, la voz de Satanás, cuando tú cometes pecado, él te va a exhortar y te va a decir, pecaste. Y tú vas a decir, uy, sí pequé. Y te va a doler el corazón porque el Espíritu Santo también está haciendo su labor ahí dentro de ti. Pero la voz de Satanás es la que te dice, tú eres un pecador, tú no sirves para nada, yo te lo dije, ¿tú para qué vas a volver a orar otra vez? Si volviste a caer en lo mismo, de verdad que no sirves para nada, no estás salvo. Ya esa voz de plano no es la de Dios, porque no solamente te exhortó, sino que te está juzgando y a la vez trae condenación, no te da la opción de ser restaurado y de ser consolado. Entonces, cada vez que tú tengas esos pensamientos, no sirves para nada, nadie se va a enamorar de mí, no me voy a casar nunca, esto no va a pasar, el trabajo no me va a salir, ese es Satanás hablando. Dios no habla de esa manera. Dios te ama muchísimo y lo que Él más quiere es que tú seas edificado, exhortado y consolado para que vivas de manera correcta delante de Él. Pero Satanás no. Satanás quiere mostrarte tus debilidades, que tú te quedes en ellas y que no salgas de allí nunca, porque de esa manera pasas salvando de Él. Entonces, mira lo importante de conocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de Satanás. Entonces vamos a diferenciar la voz de Dios de la voz del mundo, ¿sí? Ya sabemos cómo es la voz de Dios, ¿verdad? Que ella edifica, exhorta y consuela. La voz del mundo es la cotidianidad, es lo que siempre oímos, es lo que es normal. Te voy a poner otro ejemplo para que podamos entender. Digamos, una chica tiene su pareja, Dios ya le reveló que él iba a ser su esposo, pero el mundo le dice, oye, si es normal que tú tengas relaciones sexuales. Claro, no va a ser tu esposo. Además, eso es lo normal. Lo que no es normal es que no lo hagas. Eso es el mundo, esa es la voz del mundo. Cuando esa voz llega a ti, es porque el mundo te está hablando. Porque lo normal, lo cotidiano te está hablando. Tú enseguida tienes que decir, esto no se ajusta a la palabra de Dios. Esto no es lo que Dios dice. Entonces es muy fácil discernir entre la voz de Dios y la voz del mundo, porque la voz del mundo siempre está plasmada a que tú hagas lo normal.
¿sí? Entonces se planteó un negocio delante de ti, la manera de transar. El mundo tranza. Hay un dicho que dice que el que no tranza no avanza. Eso es el mundo. El mundo tiene muchas cosas que son normales, pero que no son moralmente bien vistas por Dios. Entonces, mira la facilidad, cómo podemos diferenciar una voz de la otra, ¿sí? Entonces, esto es importante para que nosotros no caigamos en este tipo de voces que también van a estar acá dentro de nuestra mente, pero que tenemos que diferenciarlas de la voz de Dios. ¿Cómo diferenciamos la voz de Dios de nuestra propia voz? Está un poco difícil, ¿sí? Porque como el enemigo nos habla a nuestra mente, Dios también nos está hablando a nuestra mente constantemente. Entonces a veces creemos que es nuestro propio pensamiento. Dios nos dijo algo de alguien y ya decimos, ¿será que fui yo quien me lo imaginé? Entonces es importante que nosotros aprendamos a diferenciar nuestra propia voz de la voz de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir su palabra. O sea que si tú estás teniendo un pensamiento que contradice la palabra de Dios, de plano no es el pensamiento de Dios, sino tu pensamiento. Es un pensamiento que viene de tus emociones, de la carne, de todo lo que pueda estar dentro de ti reprimido y que está hablando, que está gritando, por decirlo así. La voz mía, la voz de la mente, siempre no va a querer ir más allá, ¿sí? No va a asumir los retos, no va a querer salir de la zona de confort, de la zona de comodidad. Mientras que la voz que Dios me manda siempre a mi corazón y a mi mente es una voz que me reta a salir de la comodidad, es una voz que me habla lo que ya Él ha hecho por mí, ¿sí? No es lo que yo creo, sino lo que Dios ya ha dicho de mí. Y casi siempre nos sorprende, nos reta. La voz de Dios, tú la puedes diferenciar de la tuya porque la voz de Dios te reta. Tenemos el ejemplo de Gedeón. Él estaba escondido en una cueva porque se estaba escondiendo de los madianitas. Y resulta que Gedeón tenía miedo, estaba escondido allá, pero se le apareció el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Él de pronto diría, esforzado y valiente, si yo me estoy escondiendo. Yo no sirvo para nada, o sea, yo estoy aquí porque de verdad si no me escondo me matan, me quitan lo que sembré. Pero Dios está diciendo, varón esforzado y valiente. La voz de Dios, para diferenciarla de la nuestra, es una voz que nos reta, es una voz que nos muestra el diseño original por el cual nosotros fuimos creados. Dios nunca, 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 nunca te va a decir cosas malas contra de ti. ¿Por qué? Porque Él tiene un diseño, Él te amó antes de nacer y Él sabe lo que tiene planeado para ti. Dice la Biblia que los pensamientos de Él acerca de nosotros son mucho más altos que nuestros pensamientos. Esa es otra manera de diferenciarla. Nosotros pensamos de manera limitada, pero Dios rebosa esos pensamientos. Entonces, Señor, yo quiero una casita así bonita y el Señor dice, pero yo quiero darte una casa más grande, algo más hermoso. La voz de Dios siempre sobrepasa nuestros anhelos y nuestros deseos. Miren lo importante de hacer la voluntad del Padre, porque si hacemos la nuestra estamos limitados, pero si hacemos la voluntad de Dios, Dios tiene muchas bendiciones y muchas cosas grandes para nosotros. Entonces, ya hemos diferenciado, ¿verdad? La voz del Espíritu de la voz de Satanás, la voz del Espíritu de la voz del mundo y la voz del Espíritu Santo de nuestra propia voz. Es importante porque todos los días nosotros tenemos todas esas voces dentro de nosotros que nos hablan. Ahora, ¿quieres tú escuchar mucho más la voz del Espíritu Santo? Hay una clave muy importante que se la he escuchado ya a muchos hombres de Dios con grandes testimonios y ellos dicen, silencia todas las voces, calla. Ten un momento en el que tú no estés metido en redes sociales, no estés escuchando YouTube, ni Netflix, ni televisión, ni películas. Calla todas esas voces por un momento, ve al interior y guarda silencio y dile, Señor, quiero escucharte. Quiero escuchar la voz de Dios. Dile, Padre, quiero escuchar tu voz, Señor. Otra manera como Dios habla es a través del cuerpo de Cristo.
Y el cuerpo de Cristo es nuestra iglesia. Cuando usted conoce siervos de Dios, maduros espiritualmente hablando, que tengan un testimonio bien delante de los ojos de Dios y delante de la comunidad, escucha lo que ellos te dicen, ¿sí? Hay palabras que Dios pone en los corazones de ellos para que tú seas edificado, para que tú seas aún transformado, ¿sí? Pero algo que nosotros debemos tener muy claro para no caer en idolatría con los hermanos, con la gente misma de la iglesia, aunque sean líderes, aunque sean pastores y aunque sean ministros, ya no podemos caer en idolatría. O sea, cada palabra que te den no es una palabra que te va a agarrar por sorpresa. Cada palabra que viene a tu corazón es confirmación de lo que ya Dios te ha dicho, ¿sí? Y si te sorprendió, o sea, llegó por primera vez a tu vida, guárdala, atesórala ahí hasta que recibas la confirmación de Dios a través de su palabra escrita, a través de la voz de Dios, como te dije. ¿Por qué? Porque a través de esta manera había mucha gente que también manipulaba a otros y les decía, Dios me dijo que tú te casabas con fulanita de tal, y se terminaban casando y a los meses ya estaban divorciados porque no era la voz de Dios, simplemente porque un hermano le dijo. Entonces es muy importante. Dios sí nos habla a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, a través de estos siervos, pero también hay que tener en cuenta que la palabra que ellos nos van a decir tiene que ser confirmación de lo que ya Dios nos ha dicho en intimidad, ¿sí? Y que si Dios no nos lo ha confirmado hasta el momento, atesórala, guárdala hasta que la voz de Dios no la confirme, esa palabra sigue ahí en tu vida. Entonces es muy importante eso. Se cometía el error de muchas veces de idolatrar, como te decía, a los profetas, y viene el profeta fulanito de tal y todo el mundo corría para allá, y eso también llegaba a la exaltación de este ministro y también a la perdición de nosotros mismos, porque desviamos la adoración, y no debe ser así, porque la voz que nosotros debemos escuchar por sobre todas las voces es la voz de Dios. Entonces ya sabes, si estos siervos son maduros, tienen un testimonio muy bien delante de los ojos de Dios, confía en que Dios está hablando a través de ellos, atesora esa palabra, porque de seguro, como es Dios quien habla, no va a contradecir lo que Dios está diciendo en tu vida. Entonces, esas son las tres maneras como Dios nos habla. Pero Dios también me decía algo especial. Dios me decía, mucha gente de la que te está escuchando no va a escuchar lo que tú estás diciendo, no va a querer recibir el mensaje que tú estás diciendo. Y yo le preguntaba al Señor por qué, y Él me decía, porque hay dureza de corazón en el pueblo. Hay personas con el corazón duro, encallecido. Mira lo que dice Hebreos 3, del 7 al 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hay muchas personas que Dios les ha hablado de muchas maneras. Y estas personas no es que no sepan diferenciar la voz de Dios, sino que están tan encallecidos, están tan duro su corazón, que no le prestan atención a la voz de Dios. Siguen haciendo su vida como bien les parezca, y eso trae unas consecuencias graves para su vida. Entonces, la dureza hay que quitarla. ¿Cómo saber si hay dureza en nuestro corazón? Te voy a hablar de ciertas características de la dureza del corazón para que tú puedas determinar si no escuchas la voz de Dios es porque tienes dureza en tu corazón. Entonces, una de las características es que de no escuchar la voz de Dios y que hay dureza en el corazón es que vives en práctica del pecado. Sabemos que hay una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. ¿Sí? Cometer el pecado es que yo me la embarré, me arrepentí, me levanté nuevamente y estoy en Dios firme nuevamente. Pero practicar el pecado es aquel que una y otra vez cae en lo mismo. Y llega el momento en que su corazón está encallecido. Se ha hecho tantas veces que ya se vuelve un hábito pecaminoso.
Y el corazón pierde la sensibilidad de escuchar la voz de Dios por la práctica del pecado. Y aunque Dios te diga, estás pecando a través de 1, 2 y 3 y 4 personas, a través de sueños, de visiones, a través de la palabra escrita, no la vas a escuchar porque hay dureza en tu corazón. Otra característica de la dureza en tu corazón es que hay insensibilidad a la voz de Dios, lo que yo te decía. No la escucho. Sí, yo sé que eso es malo, pero ya yo sé. Cuando venga Jesús me arrepiento y me voy. Eso es típico de una persona que tiene el corazón encallecido, que tiene dureza del corazón. Otra característica es que resiste a todo lo que es de Dios. Resiste a todo lo que es de Dios. Otra característica es que desobedece a lo que Dios le dice. Entonces quieren hacer todo, pero Dios me dijo esto, no, ahora hago lo contrario. Alguien te dio una palabra de parte de Dios y ahora hago lo contrario. Siempre hay una obstinación y una terquedad y no te deja avanzar. Y como estás tan obstinado y tan terco y tan encerrado, pues la voz de Dios no la vas a escuchar. Otra característica es que justifica su conducta pecaminosa. Es que no sé qué me pasó, es que fui débil, es que estaba viendo las redes sociales, es que estaba viendo la película tal, es que siempre hay algo que te lleva a justificar el pecado. Otra característica del corazón endurecido es que rechaza la reprensión que otros le hacen. Siempre están bien, déjenme así estoy bien, yo sé que estoy haciendo mal, pero algún día me convierto. Siempre están evadiendo esa reprensión. Otra característica es que tienen una obsesión por las cosas del mundo. Les atrae, les seduce las cosas del mundo. Les seduce la pornografía, les seduce la música secular, les seduce el pecado, le atrae. Eso es como al espiritual le atrae la palabra de Dios, la oración, a él le atrae lo contrario. Entonces, eso es una característica de alguien que tiene el corazón endurecido. Y por último, que tiene poco interés en las cosas de Dios. Ora porque hay que orar. Bueno, sí, hay que orar. 5 minuticos nada más y de ahí seguimos haciendo nuestra vida. O leer la palabra, bueno, el versículo, a ver qué Dios me dice hoy, un versículo y me voy. ¿Sí? Eso es característica de alguien que tiene el corazón endurecido. ¿Cómo la voz de Dios va a penetrar en alguien que está de esa manera? Es casi que imposible. Entonces, mira que a veces decimos que Dios no nos habla, pero Dios nos habla. Hay gente que dice que Dios no nos habla, pero Dios nos habla todos los días de nuestra vida, a través de cualquier situación, sino que como están, o tenemos el corazón endurecido, o tenemos todas esas voces revueltas ahí, no podemos escucharle. Pero la voluntad del Padre es que nosotros aprendamos a escuchar su voz, porque si escuchamos su voz, entonces la fe se acrecenta en nosotros y podemos mantenernos firmes en la vida y haciendo lo correcto. Bueno, al principio dije cuál era la importancia de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia? Lo voy a decir aquí, ojalá tengas una libretica ahí, lo estés anotando todas estas cosas que yo te estoy diciendo, porque de verdad te va a servir de mucho en la vida. Entonces, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque ella nos da la seguridad de la salvación. Dice Juan 10 del 27 al 28, Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Eso dice la Escritura, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz de Dios nos da la seguridad de una eternidad con el Padre, nos da la seguridad de siempre estar ahí haciendo lo correcto delante de Él. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque a través de esa voz vamos a ser exhortados, ¿sí? Dios mismo nos va a corregir, Dios mismo nos va a decir, mira, eso que estás haciendo no está bien, nos va a edificar, o sea que nos va a decir cómo debemos rectificar nuestra vida.
Y nos va a consolar, nos va a decir, yo entiendo por lo que pasaste, pero qué bonito, esfuérzate un poquito y vamos adelante. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Además, la tercera cosa que debemos de tener en cuenta es que somos guiados. Porque es importante escuchar la voz de Dios, porque a través de ella somos guiados, como dice Juan 14, que Él nos va a guiar, nos va a dar a conocer todas las cosas que vienen y que nos quiere guiar a toda verdad. También dice que la palabra de Dios nos llevará por el camino correcto, como dice Isaías 30:21. Dice, no nos dejará ir ni a derecha ni a izquierda, sino que vamos a estar ahí, siempre manteniéndonos firmes en el camino del Padre. Y además nos va a ayudar a servirle y a seguirle de la manera correcta, como dice Deuteronomio 13:4. Dice, en pos de Jehová Dios andaréis, le temerás, guardarás su palabra, escucharás su voz, le servirás y le seguirás. Entonces, ¿para qué es importante? O sea, ¿cuál es la importancia de escuchar la voz de Dios para todo esto que te acabé de decir? Eso nos asegura hacer la voluntad de Dios. Cada vez que tú escuchas la voz de Dios y la pones en práctica, eso te mantiene firme. Y la consecuencia son todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, aún desde antes de nacer. Entonces, yo te invito a que ahí donde estés cierres tus ojitos, le digas, Padre Celestial, gracias te damos, mi Rey amado, por esta enseñanza. Señor, de manera especial te pido, Señor, que seas tú activando los oídos, abriendo los oídos espirituales de cada una de las personas que están escuchando, Señor, en este momento. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Ahora declaro vida sobre esos oídos, Señor. Declaro que los oídos se abren, los oídos espirituales se abren, Señor, los ojos espirituales se abren para poder discernir tu voz, Señor, en todos los aspectos, mi Rey amado. Señor, que la dureza del corazón se vaya en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que ellos puedan levantarse, Padre, que ellos puedan, Señor, determinarse a escuchar tu voz de la manera correcta. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás con nosotros por primera vez, aquí abajito hay un link que la iglesia te coloca allí para que seas tú entrando a ese lugar virtual y seas tú depositando ahí tus datos. De esa manera nosotros vamos a saber que tú existes, que tú tomaste la decisión de hacer parte de nuestra familia, de la familia Cambiando Vidas, y vamos a tener la manera de cómo acercarnos a ti, de cómo hablar contigo, de cómo edificarte, de cómo llevarte más palabra. Entonces, no seas tímido, escribe ahí también en el cajón de mensajes, puedes poner tu mensajito y decir, yo quiero recibir al Señor. Si tú quieres de verdad tener ese primer encuentro con Jesús, es nada más que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojitos allí y dile, Padre Celestial, hoy reconozco, Señor, que soy pecador. Padre, abro mi corazón y te invito a que seas tú entrando en mi corazón, en mi vida, Señor. Dile, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, que tú seas el Señor y Salvador, el único Señor y Salvador de mi vida, Padre Celestial. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, ya haces parte de la familia de Cristo. Ya eres hijo de Dios y lo que viene ahora es escuchar la voz de Dios. Entonces espero que este mensaje te haya servido y que tengas las experiencias más hermosas con Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros tengamos experiencias sobrenaturales con Él, que podamos escucharle, que podamos ser guiados por su presencia. Entonces, te deseo un resto de semana muy feliz. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Chao, chao.